Cristina Navarro siempre se había considerado una persona afortunada. A sus 32 años tenía un marido cariñoso, Arturo, 2 hijos sanos, Máximo de 5 años y Alicia de 3, y un trabajo estable como administradora en el exclusivo centro de fitness Aurora. El trabajo no le reportaba grandes ingresos, pero le permitía pagar las facturas, comprar juguetes a los niños y a veces ahorrar para las vacaciones. Arturo trabajaba como entrenador de boxeo en una escuela deportiva, su sueldo también era modesto, pero se las arreglaban. Vivían en un piso de alquiler de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad, soñaban con ahorrar algún día para una vivienda propia. Una familia normal con sueños normales. Aquel fatídico viernes comenzó como todos los demás. Cristina despidió a Arturo para ir al trabajo, llevó a los niños a la guardería y llegó al centro a las 9 de la mañana. Aurora estaba ubicado en el centro de la ciudad, en la planta baja de un nuevo edificio de oficinas. Amplio salón, costosas máquinas alemanas, sauna, salas de masajes, todo aquí respiraba lujo y éxito. Los clientes del centro eran gente acomodada, empresarios, funcionarios, actores. A Cristina le gustaba su trabajo, recibir a los visitantes, elaborar horarios de entrenamiento, mantener el orden. Le gustaba la sensación de pertenecer a ese mundo de bienestar, aunque comprendía que ella nunca formaría parte de él realmente. La dueña del centro era Leonora Vega. La mujer rozaba los 40, pero lucía espectacular. Alta, esbelta, con largo cabello oscuro y penetrantes ojos azules. En el pasado, Leonora había trabajado como modelo, había posado para revistas de moda, había participado en desfiles. Luego se casó exitosamente con un rico empresario, se divorció 3 años después, recibió una buena indemnización y abrió su propio negocio. Había creado Aurora hacía 5 años, y el centro rápidamente se convirtió en uno de los más prestigiosos de la ciudad. Leonora no aparecía allí todos los días, pero cuando venía, toda la atmósfera cambiaba. Sabía mantener a los subordinados en tensión con su sola presencia. Hablaba poco, pero con precisión. Sonreía raramente, y esa sonrisa nunca era sincera. Cristina le tenía un poco de miedo a Leonora, aunque ésta siempre la trataba correctamente. Entre ellas existía una barrera invisible, como entre la dueña de la vida y una trabajadora contratada. Leonora nunca levantaba la voz, no era grosera, pero en su mirada se leía absoluta superioridad. Conocía su valía y no se avergonzaba de demostrarlo. Ese día Leonora apareció en el centro alrededor del mediodía. Vestía pantalones negros y blusa blanca, sus zapatos de tacón alto repiqueteaban sobre el suelo de mármol. El cabello recogido en una cola alta, mínimo maquillaje, pero eso solo realzaba su belleza. Cristina la saludó, pero Leonora pasó de largo sin siquiera mirarla y desapareció en su despacho. Era extraño, normalmente la dueña al menos asentía en respuesta. Una hora después, Leonora salió del despacho y se acercó al mostrador de administración. Su rostro era impenetrable, pero Cristina captó cierta tensión en su postura. «Cristina, pase a mi despacho en 10 minutos», dijo con voz ecuánime. «Muy bien, señora Vega». Cristina sintió una ligera inquietud. Normalmente todos los asuntos laborales se resolvían aquí, en el mostrador. Una llamada al despacho significaba algo serio. ¿Quizás un despido? ¿O problemas con los clientes? Mentalmente repasó los últimos días, tratando de recordar si había cometido algún error. No, todo estaba en orden. Incluso había recibido un agradecimiento de uno de los clientes habituales por el excelente servicio. Esos 10 minutos se hicieron eternos. Cristina intentaba concentrarse en el trabajo, pero los pensamientos se dispersaban. Miraba el reloj, 8 minutos, 9, 10. Respiró profundamente, se arregló el cabello y se dirigió al despacho. Exactamente 10 minutos después, Cristina llamó a la puerta del despacho. «Adelante». Entró. El despacho de Leonora estaba decorado en estilo minimalista, paredes blancas, muebles oscuros, una gran mesa tras la cual se sentaba la dueña.
En la pared colgaba una fotografía en blanco y negro, una joven Leonora en la pasarela, congelada en una pose efectista. La ventana daba a una bulliciosa calle, pero los gruesos cristales no dejaban pasar los sonidos. Siéntese, Leonora señaló el sillón frente a ella. Cristina se sentó, sintiendo como el corazón latía más rápido. Leonora la miró en silencio durante varios segundos, luego abrió el cajón de la mesa y sacó una carpeta con documentos. Sus movimientos eran lentos, medidos, como los de un gato antes de saltar. Cristina, tenemos un problema grave, comenzó con calma. La semana pasada desapareció equipo del centro por valor de 2 millones de euros. Cristina jadeó. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Muy sencillo. 3 cintas de correr nuevas de gama premium que habíamos encargado de Alemania. Fueron entregadas el jueves por la noche, dejadas en el almacén auxiliar hasta la instalación. Y el lunes por la mañana no estaban. Las cámaras de vigilancia muestran que el domingo por la noche alguien entró por la entrada de servicio con una llave, sacó las cintas en un camión y se esfumó. Pero yo no sé nada de esto. Exclamó Cristina. Yo no trabajo los domingos. Lo sé, asintió Leonora. Pero el problema es que la entrada de servicio solo se abre con una llave electrónica especial. Solo 3 personas tienen esas llaves, yo, nuestro especialista técnico Ignacio Revilla y usted. Cristina sintió un escalofrío. Ignacio Revilla, un trabajador fiable, hombre casado con hijos. Trabajaba en el centro desde su apertura, siempre había sido puntual y responsable. ¿Será él? ¿Piensa que fui yo? Preguntó Cristina, sintiendo cómo empezaban a temblarle las manos. No pienso nada, respondió Leonora, y en su voz no había ni una pizca de emoción. Constato hechos. Las grabaciones de las cámaras están borradas. Mi llave siempre está conmigo. Ignacio jura que no cogió las cintas. Queda usted. Pero esto es absurdo. ¿Para qué iba yo a robar equipo? Ni siquiera sabía que costaba tanto. ¿Dónde metería yo 3 enormes cintas de correr? 2 millones son mucho dinero para alguien con sus ingresos, pronunció Leonora, mirando a Cristina directamente a los ojos. Quizás tiene deudas. O algún familiar le pidió ayuda. Tal vez simplemente vio la oportunidad de ganar dinero rápido. Puede haber múltiples motivos, pero yo no lo hice. Lo juro. Cristina sintió como una gota de sudor frío le recorría la espalda. Tengo 2 hijos, no puedo. Nunca haría. Leonora se reclinó en el respaldo del sillón y golpeó la mesa con el bolígrafo. El gesto era tranquilo, pero en sus ojos se leía algo depredador. Cristina, he llamado a la policía. Mañana por la mañana vendrán los investigadores. Se abrirá una causa penal. ¿Comprende lo que significa eso? Cristina no podía articular palabra. La cabeza le daba vueltas. Causa penal. Acusación de robo. Eso significaba juicio, condena, prisión. ¿Y los niños? ¿Qué sería de Máximo y Alicia? Arturo solo no podría con ellos, tenía trabajo, entrenamientos. Se imaginó cómo se la llevaban esposada, cómo los niños lloraban, cómo se derrumbaba toda su vida. Señora Vega, susurró, yo no soy culpable. Por favor, tiene que creerme. Registre mi casa, mi teléfono, mis cuentas, no encontrará nada. ¿Creer? Repitió Leonora con una fría sonrisa. En nuestro mundo la fe no significa nada. Solo los hechos tienen significado. Y los hechos están en su contra. La llave electrónica registró la apertura de la puerta el domingo a las 2 de la madrugada. Su llave, pero yo estaba durmiendo en casa. Mi marido puede confirmarlo. El marido es una parte interesada. Su testimonio no tendrá peso. Además, pudo haber entregado la llave a otra persona. A un cómplice, por ejemplo. Cristina se cubrió el rostro con las manos. Esto no podía estar pasando de verdad. Era una pesadilla de la que había que despertar. Pero la pesadilla continuaba, se hacía cada vez más real con cada segundo. Sin embargo,
Continuó Leonora, y en su voz aparecieron nuevos matices, casi suaves. Quizás podamos encontrar una solución que nos convenga a las dos. Cristina levantó la cabeza. En los ojos de Leonora brilló algo extraño, una mezcla de cálculo y anticipación. ¿Qué solución?, preguntó Cristina, aferrándose a esa esperanza fantasmal. Leonora se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. Se quedó allí, mirando la calle, observando a la gente abajo. Luego se dio la vuelta, y en sus labios jugaba una leve sonrisa. Hablaremos de eso más tarde. Ahora váyase a casa. Piense en todo. Mañana a esta misma hora venga de nuevo. Y Cristina. Ni una palabra de esta conversación a nadie. Ni al marido, ni a los amigos. Esto es entre nosotras. Si me entero de que se lo ha contado a alguien, el trato será imposible. ¿Entendido? Cristina asintió, sin comprender del todo a qué estaba accediendo. Solo quería salir de ese despacho, alejarse de esa mirada fría, de esas acusaciones. Bien. Vaya. Cristina asintió y, tambaleándose, salió del despacho. Las piernas le flaqueaban, todo daba vueltas ante sus ojos. Llegó como pudo hasta el mostrador de administración, se sentó en la silla y durante varios minutos simplemente estuvo allí, tratando de respirar con normalidad. Su colega Silvana, que trabajaba como masajista, pasó por allí y se detuvo. «Cristina, ¿estás bien? Estás muy pálida». «Sí, todo normal», mintió Cristina. «Solo me siento un poco mal. Me duele la cabeza. ¿Quizás te vas a casa? Puedo sustituirte un par de horas». «No, gracias. Ahora se me pasará». El resto del día transcurrió como en una niebla. Respondía mecánicamente a las llamadas telefónicas, sonreía a los clientes, los apuntaba para entrenamientos, pero dentro reinaba el caos. Los pensamientos daban vueltas en círculo: 2 millones, robo, policía, prisión, niños. Y esa frase de Leonora: encontraremos una solución. ¿Qué solución? ¿A qué se refería? Por la tarde recogió a los niños de la guardería. Máximo desde la puerta empezó a contar cómo habían modelado hoy un dinosaurio con plastilina, y Alicia le mostró un dibujo, unos garabatos de colores que ella orgullosamente llamaba nuestra familia. Cristina miraba a los niños y sentía como todo se comprimía por dentro de dolor. Sus pequeños. Tan indefensos, tan confiados. ¿Qué sería de ellos si la encarcelaban? Llegaron a casa. Cristina preparó la cena en piloto automático: pasta con salchichas, el plato favorito de los niños. Arturo volvió del trabajo a las 7, cansado pero contento. Hablaba de sus alumnos, de cómo un chico por fin había dominado una técnica complicada, de cómo otro había ganado un combate contra un oponente más experimentado. Cristina escuchaba a medias, asentía, intentaba sonreír. Los niños hacían ruido, jugaban, exigían atención. Una noche familiar normal, pero para Cristina todo había cambiado. Sobre su tranquila felicidad se cernía una sombra, negra e implacable. No podía contárselo a Arturo. Leonora lo había prohibido, y algo le decía a Cristina que transgredir esa prohibición era peligroso. Además, ¿qué le diría? ¿Que la acusaban de un robo que no había cometido? ¿Que mañana podía venir la policía? Arturo querría actuar inmediatamente, iría a ver a Leonora, montaría un escándalo. Y eso solo empeoraría la situación. Por la noche casi no durmió. Yacía al lado de su marido, daba vueltas, escuchaba la respiración uniforme de Arturo y de los niños en la habitación contigua. Miraba al techo y pensaba. ¿Qué solución había querido decir Leonora? ¿Y por qué en sus palabras, en su mirada había algo depredador? Algo que la inquietaba. A las 3:30 de la madrugada Cristina se levantó en silencio, fue a la cocina, se preparó un té. Se sentó en la oscuridad, abrazando la taza caliente, y trataba de pensar con lógica. Leonora era una mujer inteligente, calculadora. No acusaría a una persona inocente sin más ni más.
significa que lo necesita por algo. ¿Pero para qué? ¿Y qué solución puede proponer? Cristina recordó sus palabras, quizás tiene deudas. No, no tenían deudas. Un pequeño crédito para un frigorífico que ya casi habían pagado. Nada más. Vivían modestamente, pero honestamente. Nunca cogían de más, no vivían por encima de sus posibilidades. ¿O algún familiar le pidió ayuda? Tampoco. Los padres de Arturo eran gente autosuficiente, nunca pedían dinero. Su madre tampoco. Amigos que pudieran involucrarla en algo criminal no tenían. ¿Entonces qué? ¿Qué necesita Leonora? No había respuesta. Cristina terminó el té, volvió a la cama y cayó en un sueño inquieto de madrugada. Cuando sonó el despertador a las 7, se sentía destrozada, pero había que levantarse. Los niños, la guardería, el trabajo. La vida continuaba, a pesar de todo. La mañana siguiente fue difícil. Cristina se levantó con dolor de cabeza, le costó obligarse a preparar a los niños para la guardería. Máximo hacía rabietas, no quería ponerse la chaqueta, Alicia derramó zumo sobre la mesa. Problemas infantiles normales que otro día habrían provocado una sonrisa y hoy parecían insoportables. Arturo ayudó, se vistió él mismo, luego resolvió rápidamente el asunto con Máximo, cogió a Alicia en brazos y limpió la mesa. Notó su estado. No tienes buen aspecto, dijo, abrazándola para despedirse. ¿Quizás te has resfriado? Tómate el día libre, descansa. No, todo normal, mintió ella, apartando la mirada. Solo dormí mal. Hacía calor. Él la besó en la frente y Cristina sintió cómo se le saltaban las lágrimas. Su fuerte, honesto, fiable Arturo. Se conocieron en un campeonato de boxeo al que Cristina había ido con una amiga. Arturo entonces competía en peso semipesado, era uno de los deportistas prometedores de la ciudad. Alto, de anchos hombros, con cabello oscuro y ojos grises, la conquistó desde la primera mirada. Pero lo que más la impresionó fue cómo se comportó tras perder en la final, con dignidad, sin quejas, felicitando al vencedor. Empezaron a salir una semana después de ese encuentro. La carrera de boxeador de Arturo no cuajó, una lesión de rodilla a los 24 años le obligó a retirarse del deporte profesional. Lo vivió duramente, estuvo un mes hosco, encerrado en sí mismo. Pero Cristina estuvo a su lado, lo apoyó, creyó en él. Arturo terminó el instituto deportivo y se hizo entrenador. Amaba su trabajo, le gustaba ocuparse de los chicos, enseñarles no solo la técnica de los golpes, sino también la fortaleza vital, la capacidad de levantarse después de caer. Arturo era un hombre de principios. La honestidad lo significaba todo para él. Nunca mentía, no hacía componendas con la conciencia, no buscaba caminos fáciles. Por eso Cristina no podía imaginar cómo contarle que la acusaban de robo. Llegó al centro temprano, media hora antes de la cita con Leonora. Caminaba por el salón, intentaba calmarse, inventaba lo que diría. Quizás debería insistir en su inocencia. ¿Exigir una investigación? Pero Leonora hablaba de hechos, de la llave, de las grabaciones de las cámaras. ¿Qué más pruebas se necesitan? Los clientes iban y venían, saludaban, sonreían. Cristina respondía automáticamente, pero su rostro estaba tenso. Silvana lo notó de nuevo. Cristina, quizás vayas al médico de todos modos. No tienes buen aspecto desde hace 2 días. Gracias, Silvana, pero no hace falta. Solo estoy un poco cansada. Pronto tengo vacaciones, descansaré. Exactamente al mediodía Cristina volvió a entrar en el despacho de la dueña. Leonora estaba sentada a la mesa, delante de ella yacía la misma carpeta con documentos. Hoy vestía aún más austeramente, un traje gris, el cabello recogido hacia atrás, pintalabios rojo en los labios. Parecía una depredadora antes del ataque, fría, calculadora, absolutamente segura de su poder. Siéntese, Cristina, dijo. Espero que haya pensado bien. Señora Vega,
Yo no robé las cintas, comenzó Cristina, tratando de hablar con firmeza. No sé quién lo hizo, pero no fui yo. Hagamos una investigación, interroguemos a todos los empleados, comprobemos las grabaciones. Las grabaciones están borradas, la interrumpió Leonora. Ya se lo dije ayer. Borradas profesionalmente, de modo que es imposible recuperarlas. Los especialistas ya lo intentaron. Entonces que se ocupe la policía. Estoy dispuesta a pasar un detector de mentiras, dar mis huellas dactilares, lo que sea. No robé nada. Leonora sonrió con sorna, y esa sonrisa estaba llena de desprecio. Cristina, usted no entiende la situación. La policía buscará un culpable. Y lo encontrará. ¿Adivina a quién? ¿Pero por qué yo? ¿Por qué no Ignacio? Él también tenía acceso. Porque así es más conveniente, respondió Leonora, y en su voz sonó acero. Escúcheme atentamente. Voy a contarle la verdad, pero solo una vez. Y si intenta usar esta información contra mí, se arrepentirá hasta el final de sus días. Tengo contactos, tengo dinero, tengo buenos abogados. Y usted no tiene nada. Simplemente recuérdelo. Cristina se quedó inmóvil. En la voz de Leonora sonaba tal seguridad, tal poder absoluto, que discutir era inútil. Leonora se levantó, se acercó a la ventana, luego se dio la vuelta. Las cintas las robó Ignacio Revilla, nuestro especialista técnico. Es mi examante. Cristina jadeó. Ignacio Revilla, un hombre de unos 35 años, casado, con 2 hijos. Trabajaba en el centro desde su apertura, se encargaba del equipo, las reparaciones, el mantenimiento técnico. Bajo, corpulento, con entradas, con gafas. Parecía un hombre tan normal, tan gris. ¿El amante de Leonora? Era difícil de imaginar. Nuestra relación fue hace 2 años, continuó Leonora con tono ecuánime, como si estuviera hablando del tiempo. Poco tiempo, unos meses. Fue atento, se esforzaba por complacer, traía flores. Me halagaba durante un tiempo. Luego me aburrí y rompí la relación. Ignacio no se conformó. Amenazó con contarles a mis socios comerciales nuestro romance, con difamarme, con presentarme como una prostituta. El imbécil pensaba que me asustaría. Me reí en su cara. No me importa lo que piensen los demás. Pero resultó ser más astuto de lo que pensaba. Conservó material comprometedor, fotografías, correspondencia, grabaciones de nuestras conversaciones. Incluidas conversaciones sobre cómo engañaba a Hacienda, cómo sobornaba a los inspectores, cómo falsificaba documentos para obtener licencias. Si ese material sale a la luz, me caerá una condena real. 5 años como mínimo. Dios mío, susurró Cristina. Ignacio empezó a chantajearme. Exigía dinero, exigía que lo devolviera al puesto de subdirector, del que lo había destituido tras la ruptura. Me negué. Entonces ideó un plan. Robó las cintas, sabiendo que la sospecha recaería sobre él. Pero yo le ayudé a ocultar las pistas. Borré las grabaciones de las cámaras, creé la apariencia de que el robo lo cometió alguien que tenía acceso a la entrada de servicio. Pensé que Ignacio vendería las cintas, conseguiría el dinero y se calmaría. Pero no vendió. Las escondió en algún lugar seguro y ahora exige que yo le pague 2 millones de mi propio bolsillo por su silencio. Si me niego, entregará las cintas a la policía anónimamente, dirá que las encontró por casualidad y simultáneamente hará público el material comprometedor sobre mí. Acabaré en la cárcel por complicidad en el robo y por fraude fiscal. Cristina escuchaba sin dar crédito. Parecía una mala novela policíaca, pero Leonora hablaba con tal fría convicción que no cabía duda. ¿Y dónde estoy yo en todo esto?, preguntó Cristina. ¿Para qué me cuenta todo esto? Leonora volvió a la mesa, se sentó, miró a Cristina a los ojos. La mirada era pesada, penetrante, como si viera a su interlocutora por dentro. Porque usted es la solución a mi problema. No entiendo. Si entrego a Ignacio a la policía,
Él me destruirá con el material comprometedor. Si le pago, me chantajeará eternamente. Necesito una tercera opción. Y aquí está, le endosaré el robo a usted. La policía tendrá una culpable, el caso se cerrará. Ignacio no podrá hacerme nada porque su papel en el robo permanecerá en secreto. Recuperará sus cintas, las venderá, ganará dinero, y todos quedarán con sus intereses satisfechos. Excepto yo. Exclamó Cristina. Iré a la cárcel por algo que no hice. Tengo 2 hijos pequeños. ¿Entiende lo que está diciendo? No necesariamente, Leonora sonrió, y esa sonrisa era peor que cualquier amenaza. Hay una forma de evitarlo. Una forma que nos convendrá a las dos. Cristina sintió un mareo. Aún no había oído la propuesta, pero ya adivinaba a dónde conducía. He visto a su marido, dijo Leonora, y en su voz apareció algo nuevo, casi soñador. Arturo, ¿verdad? Vino aquí hace un mes, le trajo el almuerzo. Un hombre alto, fuerte, guapo. Un hombre de verdad, no como esos patéticos débiles que suelen rodearme. Socios comerciales que se arrastran por dinero. Amantes a los que solo les interesa mi aspecto y mi cuenta bancaria. Pero su Arturo es diferente. Vino con un simple tupper de comida, la besó en la mejilla y se fue. Pero vi cómo la miraba. Con amor. Con ternura. Y cómo lo miraba usted. No se atreva, siseó Cristina, levantándose del sillón. Hace tiempo que no experimentaba un deseo real, continuó Leonora, ignorando sus palabras. Los últimos años, solo aburrimiento y cálculo. El sexo como una operación comercial. Los hombres como medios para alcanzar objetivos. Pero cuando vi a Arturo, sentí lo que había olvidado. Un deseo real. Lo quiero. Una noche. Solo una noche. Cristina estaba de pie. El rostro le ardía, dentro todo hervía de rabia y humillación. Está loca. Es usted una mujer enferma. Esto es monstruoso. Estoy perfectamente cuerda, replicó Leonora con calma. Es más, le propongo un trato. Regáleme a su marido por una noche y cerraré este caso. Encontraré la forma de endosarle el robo a un tercero, a alguna persona interpuesta. Ignacio conseguirá lo suyo, yo quedaré limpia, usted será libre. Sus hijos no perderán a su madre. ¿No es un intercambio justo? Esto no es justicia. Gritó Cristina. Esto es chantaje. Esto es violencia. Llámelo como quiera, se encogió de hombros Leonora. Pero es la única oportunidad de salvarse y salvar a su familia. Piénselo lógicamente. ¿Qué es peor, una noche de la que nadie sabrá nunca, o años entre rejas? Su marido es un hombre fuerte, lo superará. ¿Y usted? ¿Superará la cárcel? Las celdas compartidas, el frío, la rudeza, la violencia. ¿Y sus hijos? ¿Quién los criará? ¿Arturo solo? Trabaja todo el día, ¿cómo se las arreglará? Cada palabra golpeaba como un martillo. Leonora hablaba metódicamente, fríamente, destrozando todas las objeciones una tras otra. Esto es monstruoso, susurró Cristina, sintiendo como las lágrimas rodaban por sus mejillas. ¿Quiere que venda a mi propio marido? No venderlo, corrigió Leonora. Prestarlo. Por una noche. Esto no es una traición, es una operación comercial. Una forma de salvar a su familia. Muchas mujeres han hecho más por menos. Él nunca aceptará. Arturo es un hombre honesto, no querrá. Entonces convénzalo, la interrumpió Leonora. Tiene 5 días. El lunes por la mañana presento la denuncia en la policía. O me trae a Arturo el sábado por la noche, o acaba en el banquillo de los acusados. La elección es suya. Solo suya. Cristina estaba de pie, incapaz de moverse. El mundo se derrumbaba. Todo en lo que creía, todo lo que esperaba, se convertía en cenizas. Su vida, su familia, su futuro,
Todo pendía de un hilo, y ese hilo lo sostenía una mujer que la miraba ahora con ojos fríos. Piénselo bien, dijo Leonora, abriendo de nuevo la carpeta con documentos, dando a entender que la conversación había terminado. 5 días. Es una oferta generosa. Podría haber llamado a la policía ahora mismo. Pero le doy tiempo. Tiempo para pensar, sopesar, tomar la decisión correcta. Váyase. Cristina salió del despacho. En la cabeza martilleaba, 5 días, 5 días, 5 días. Cristina no recordaba cómo llegó a casa. Todo el día lo pasó en un estado de estupor, realizando las acciones habituales automáticamente. En el centro se sentó tras el mostrador, sonreía a los clientes, respondía a las preguntas, pero por dentro todo estaba roto. Silvana se acercó de nuevo, preguntó si necesitaba ayuda, pero Cristina rechazó. Por la tarde recogió a los niños de la guardería. Máximo corrió hacia ella con un dibujo de su familia, papá, mamá, él mismo y Alicia, todos cogidos de la mano y sonriendo. Cristina miraba ese dibujo y sentía como el corazón se le partía. Ahí estaba, su felicidad. Simple, limpia, frágil. Y podía desmoronarse en cualquier momento. En casa preparó la cena, bañó a Alicia, le leyó un cuento a Máximo antes de dormir. El niño pedía historias sobre héroes y dragones, y Cristina leía, pero las palabras no llegaban a su conciencia. Veía ante ella el rostro de Leonora, oía su voz fría, 5 días. La elección es suya. Arturo volvió tarde, tenía un entrenamiento vespertino con un grupo de adolescentes. Llegó cansado pero contento. Arturo amaba su trabajo, amaba a esos chicos que llegaban a él torpes e inseguros, y se iban fuertes y orgullosos. ¿Cómo fue el día?, preguntó, besando a Cristina. Normal, mintió ella, apartando la mirada. Cenaron, vieron un poco la televisión. Había alguna comedia, Arturo se reía, y Cristina estaba sentada a su lado sin oír ni una palabra. En su cabeza giraban los pensamientos, uno más terrible que otro. ¿Qué hacer? ¿Contárselo a Arturo? Pero Leonora lo había prohibido. ¿Y qué haría él si se enterara? Iría a verla, montaría un escándalo. Eso solo aceleraría la catástrofe. ¿Callar? Pero los 5 días pasarían rápido, y entonces vendría la policía. Arresto, investigación, juicio. Había visto por televisión cómo era. Esposas, escolta, paredes grises de la celda. Literas duras, compañeras de celda rudas, desesperanza. Años robados de la vida. ¿Y los niños? Sus pequeños, indefensos niños. Cristina, ¿me estás escuchando? La voz de Arturo la devolvió a la realidad. ¿Qué? Perdona, me quedé pensando. Te pregunto si el próximo fin de semana nos vamos fuera de la ciudad. A la naturaleza, con los niños. El tiempo promete ser bueno. Sí, claro, asintió ella mecánicamente. Él la miró atentamente. ¿Seguro que estás bien? Llevas varios días como extraña, solo cansada. En el trabajo hay mucho lío. Pronto pasará. Arturo la abrazó, la atrajo hacia sí. Sabes, a veces me parece que deberías cambiar de trabajo. Ese centro, esa Leonora. Allí no floreces, te marchitas. Busca algo diferente, donde te valoren. Si él supiera cuán cerca de la verdad estaban sus palabras. Por la noche Cristina tampoco durmió. Yacía al lado de Arturo, escuchaba su respiración y pensaba. Leonora le había dado 5 días. ¿Qué se puede hacer en 5 días? ¿Ir a la policía? Ya había considerado esa opción en su cabeza. ¿Pero con qué? No tenía pruebas. Sería la palabra de una administradora contra la palabra de una dueña de centro. ¿A quién creerían? Leonora lo tenía todo calculado. La había atrapado en una trampa de la que no había salida. ¿O había salida? Quizás encontrar a Ignacio, hablar con él. ¿Convencerlo de que devuelva las cintas? ¿Pero cómo encontrarlo?
No aparecía en el centro desde el robo. El teléfono no respondía. Quizás ya estaba lejos, escondiéndose en algún lugar con el equipo robado. Quizás pedir prestados 2 millones y dárselos. ¿Pero dónde conseguir ese dinero? No tenían nada, ni piso, ni coche, ni ahorros. Los padres no eran ricos. Los amigos también vivían de sueldo a sueldo. ¿Un crédito? ¿Qué banco daría 2 millones a una familia con sus ingresos? Cristina daba vueltas de un lado a otro, y cada opción acababa en un callejón sin salida. Y el tiempo pasaba. Ya había transcurrido un día de los 5. Quedaban 4. El día siguiente era sábado. Arturo no trabajaba, decidieron pasar tiempo con los niños. Fueron al parque, montaron en las atracciones, comieron helado. Máximo y Alicia reían, corrían, se alegraban. Cristina los miraba y sentía como algo se desgarraba por dentro. Sus niños. Su familia. Todo lo que tenía. Y todo estaba bajo amenaza. Arturo notó su estado. Durante el almuerzo en la cafetería, cuando los niños estaban ocupados comiendo pizza, él le cogió la mano. Cristina, por favor, dime qué pasa. Veo que estás sufriendo. Somos marido y mujer. Debemos compartirlo todo, la alegría y el dolor. Ella lo miró a los ojos grises, tan bondadosos, tan honestos, y casi se echa a llorar. Cuánto quería contárselo todo. Desahogarse de ese dolor, ese miedo, compartir la carga. Pero Leonora lo había prohibido. Y algo le decía a Cristina que quebrantar esa prohibición desembocaría en catástrofe. Te quiero, susurró. Te quiero muchísimo. Y a nuestros niños. Sois todo lo que tengo. Y tú eres todo para nosotros, respondió Arturo. Recuérdalo. Pase lo que pase, estamos juntos. Siempre juntos. Si él supiera lo que puede pasar. Por la tarde, cuando los niños se durmieron, Cristina se sentó en la cocina y bebió té. Las manos le temblaban, la taza repiqueteaba contra el platillo. Sacó el teléfono, buscó el número de Leonora. Los dedos se quedaron suspendidos sobre la pantalla. ¿Llamar? ¿Pedir un aplazamiento? ¿O rogar que perdone, que olvide, que la deje ir? El domingo por la mañana no aguantó más. Necesitaba hacer algo. No podía simplemente sentarse y esperar a que se acabara el tiempo. Leonora había dado un número de teléfono, dijo que llamara si había preguntas o una decisión. Cristina marcó el número, las manos le temblaban. Sí. La voz de Leonora sonó ecuánime, sin emociones. No dormía, aunque solo eran las 8 de la mañana. Soy Cristina. Quiero hablar. Quizás hay otra forma. Quizás encuentre ese material comprometedor sobre usted. Hable con Ignacio, Y. No pierda el tiempo en tonterías, la cortó Leonora. El material comprometedor está guardado de forma segura. Ignacio no es tonto. Tiene copias que irán automáticamente a los lugares necesarios si le pasa algo. Lo pensó todo hasta el último detalle. La única forma es la que le propuse. Quedan 4 días, Cristina. El tiempo corre. ¿Pero cómo puede? La voz de Cristina temblaba. ¿No tiene corazón? Está destruyendo mi familia. Mi vida. La vida de mis hijos. Le estoy dando una oportunidad de conservar todo eso, respondió Leonora fríamente. Una noche a cambio de toda su vida futura. No es maltrato, si lo piensa. En todos los tiempos las mujeres se han sacrificado por su familia. Usted no es la primera ni la última. No puedo, susurró Cristina, sintiendo cómo se acercaban los sollozos. No puedo hacer esto. Es imposible. Entonces prepárese para el juicio, dijo Leonora. Adiós, Cristina. Colgó. Cristina se quedó con el teléfono en la mano, sintiendo cómo se acercaba el pánico. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Arturo salió del dormitorio, somnoliento, en pantalones de casa y camiseta. ¿Con quién hablabas? Preguntó, bostezando. Con
Con mamá, mintió Cristina. Me pedía que le comprara una medicina. ¿A las 8 de la mañana un domingo? Se sorprendió Arturo. Se levanta temprano. Él no siguió preguntando, fue a la cocina a preparar el desayuno. Cristina se quedó en el pasillo y comprendió, no aguantaría otros 4 días. Se rompería. Necesitaba hacer algo. Ahora. Inmediatamente. El lunes Cristina fue a la policía. Decidió intentarlo, ¿y si le creían? ¿Y si ayudaban? En la comisaría la recibió una joven investigadora de unos 30 años, uniformada. Escuchó la historia de Cristina, tomaba notas, hacía preguntas aclaratorias. Cristina contó todo, sobre la acusación, sobre Leonora, sobre Ignacio, sobre el chantaje, sobre el material comprometedor. Hablaba agitadamente, atropellándose, mostraba fotos de los niños en el teléfono, explicaba que tenía 2 hijos pequeños, que no podía ir a la cárcel por algo que no había hecho. La investigadora escuchaba con expresión educada pero escéptica. Cuando Cristina terminó, dejó el bolígrafo y la miró. Comprenda, dijo, estas son acusaciones graves. Está acusando a la dueña de un negocio exitoso de falsificación, de complicidad en un crimen. Pero no tiene ninguna prueba. Esta es su visión del caso. Es más, si ella presenta una denuncia contra usted por robo, tendremos que abrir un caso. Ella tendrá documentos, testigos, pruebas. La llave electrónica que registra la entrada. Todo eso está en su contra, pero yo no soy culpable. Exclamó Cristina. Lo juro. Nunca en mi vida he robado nada. La entiendo, dijo la investigadora, y en su voz sonó compasión. Pero la ley funciona de otra manera. Necesitamos pruebas. Traiga grabaciones de conversaciones, documentos, algo material que confirme sus palabras y podremos comenzar una investigación. Pero por ahora solo son sus palabras. Cristina se sentó en silencio, sintiendo cómo se desvanecía la última esperanza. La investigadora suspiró. Escuche, le voy a dar un consejo. Contrate un abogado. Un buen abogado. Si el caso llega a juicio, necesitará defensa. Y trate de encontrar pruebas. Grabaciones, testigos, lo que sea. Cristina salió de la comisaría destrozada. Abogado. ¿Con qué dinero? En su familia apenas llegaban a fin de mes. ¿Y pruebas? ¿Dónde conseguirlas? Leonora no era tonta, lo previó todo. Quedaban 3 días. Cristina pasó el martes y el miércoles en un estado cercano a la locura. Iba al trabajo, sonreía a los clientes, pero dentro todo gritaba de terror y desesperación. Leonora no aparecía en el centro, como si a propósito le diera tiempo a Cristina para pensar. Tiempo que se convertía en tortura. El miércoles por la tarde, volviendo del trabajo, Cristina entró en una iglesia. No era religiosa, pero la desesperación la empujaba a buscar ayuda en cualquier parte. La iglesia era vieja, en penumbra, olía a incienso y cera. Poca gente, unas ancianas con velas, una mujer joven con un bebé en brazos. Cristina se acercó al icono de la Virgen, puso una vela y cerró los ojos. Ayúdame, oraba en silencio. No sé qué hacer. Muéstrame el camino. Dame fuerzas. Protege a mis hijos. Estuvo así largo rato, esperando un milagro, una señal, cualquier cosa. Pero no pasaba nada. Solo silencio y olor a cera. El jueves por la tarde, cuando los niños ya dormían, Arturo abrazó a Cristina en la cocina y dijo con firmeza: Cristina, basta. Está pasando algo. Y debes contármelo. Ahora. Ella levantó la vista hacia él. Su fuerte, honesto Arturo. El hombre en quien confiaba más que en nadie en el mundo. Quizás era hora de dejar de llevar esta carga sola. Quizás juntos encontrarían una salida. Está bien, susurró. Te lo contaré. Pero debes escuchar hasta el final y no interrumpirme. Él asintió, le cogió la mano. Y Cristina contó. Todo.
Arturo escuchaba en silencio. Su rostro se ensombrecía con cada minuto. Las mandíbulas se tensaron, la quijada se apretó. Cuando Cristina terminó, se levantó de la mesa y caminó por la cocina. Esa alimaña, dijo en voz baja, pero en su voz sonaba tal furia que Cristina se estremeció. Esa maldita alimaña. Iré a verla ahora mismo y la aplastaré contra la pared. Le romperé los brazos por atreverse a proponer algo así. No. Cristina saltó, lo agarró del brazo. Arturo, no. Eso solo empeorará la situación. Te arrestarán por agresión. Está amenazándote. Quiere meterte en la cárcel por algo que no hiciste. Y además exige. Me exige a mí. Hablaba entre dientes, apenas conteniéndose. No permitiré que esa bestia destruya nuestra familia. ¿Y qué harás? ¿Pegarle? Entonces te meterán en la cárcel por agresión y los niños se quedarán sin padres del todo. Lo pensó todo, Arturo. Tiene dinero, contactos, poder. Y nosotros no tenemos nada. Él se detuvo, respirando pesadamente. Caminó una vez más por la cocina, luego volvió a sentarse a la mesa, bajó la cabeza sobre las manos. Debe haber una salida, dijo. Debe haberla. Siempre hay una salida. Se sentaron en silencio largo tiempo. Cristina lloraba en silencio, Arturo estaba sentado con los ojos cerrados, pensaba. Luego levantó la cabeza, miró a su esposa. ¿Y si grabamos su confesión? Dijo lentamente. Esconder una grabadora, obligarla a contar sobre el robo, sobre el chantaje. Entonces tendremos pruebas. Cristina reflexionó. La idea era buena, y griega. Quizás era la única oportunidad. Leonora no es tonta, dijo. No hablará así como así de sus crímenes. Especialmente conmigo. No confía en mí. ¿Y conmigo? Arturo miró a su esposa a los ojos. Si voy a verla, acepto sus condiciones. Se relajará. Es engreída, tú misma lo dijiste. Querrá disfrutar de su victoria. Y entonces la obligaré a hablar. Es peligroso, susurró Cristina. ¿Y si sospecha? ¿Y si te registra? No sospechará, Arturo hablaba con seguridad. Interpretaré el papel de un hombre simple que cayó en una situación sin salida. Sumiso, desconcertado. Ella ama el poder, tú misma lo dijiste. Querrá humillarme más, contar lo inteligente que es, como engañó a todos. He visto a gente así en el ring, siempre pierden por engreimiento. No pueden resistirse a alardear. ¿Y si no funciona? Funcionará, porque no tenemos otra opción. Mañana es viernes. Pasado mañana es el último día de su ultimátum. Debemos actuar ahora. Estuvieron sentados en la cocina hasta altas horas de la noche, desarrollando el plan. Un plan arriesgado, desesperado, pero era su única oportunidad. Cristina llamaría a Leonora mañana por la mañana, diría que aceptaba el trato. Acordaría una cita para el sábado por la tarde. Arturo vendría a casa de Leonora y en su bolsillo habría una grabadora encendida. Pediría primero hablar, tomar vino, saber por qué ella lo había elegido precisamente a él. Un hombre tiene derecho a saber, ¿verdad? Y Leonora, embriagada por su poder, por su impunidad, contaría. Contaría sobre el robo, sobre el chantaje, sobre todos sus asuntos sucios. Y entonces, cuando todo estuviera grabado, Arturo sacaría la grabadora y le diría que el juego había terminado. ¿Y si no habla? Preguntó Cristina. Hablará, respondió Arturo con seguridad. Esa gente no puede resistirse. Para ellos el poder es una droga. Deben mostrar lo inteligentes que son, como engañaron a todos. Le daré esa oportunidad. Seré un oyente atento, haré las preguntas correctas, y ella misma se delatará. Cristina abrazó fuerte a su marido. Tengo tanto miedo, confesó. Miedo de que algo salga mal. Yo también tengo miedo, admitió él, besándole el cabello. Pero nos las arreglaremos.
Juntos nos arreglaremos con cualquier cosa. Tú y yo somos un equipo. ¿Recuerdas cómo nos conocimos? Perdí ese combate, pensaba que la carrera había terminado. Pero tú estabas a mi lado, creías en mí. Ahora me toca a mí creer y luchar por nosotros. Estuvieron sentados, abrazados, en la oscura cocina, y Cristina sentía como el miedo retrocedía gradualmente. Sí, el plan era arriesgado. Sí, podía no funcionar. Pero al menos estaban haciendo algo. Al menos no se rendían sin luchar. El viernes por la mañana Cristina llamó a Leonora. Las manos le temblaban, el corazón latía con fuerza, pero hablaba con firmeza. Acepto, dijo sin preámbulos. Sus condiciones. Pero con un cambio. No acostumbro a cambiar las condiciones de los tratos, respondió Leonora fríamente. En su voz se oía satisfacción, sabía que Cristina se rendiría. Escuche, pidió Cristina. Arturo no sabe de la situación real. Piensa que rompí accidentalmente equipo muy caro en el centro y le debo una gran suma. Le dije que usted propuso una forma alternativa de saldar la deuda. Es un hombre honesto, pero me ama y está dispuesto a todo por la familia. Mañana por la tarde lo llevaré a su casa. ¿Está segura de que aceptará? Preguntó finalmente Leonora. Los hombres son impredecibles en tales situaciones. Sí. Aceptó por mí y por los niños. Pero necesita tiempo. Pidió hablar primero con usted, tomar algo, entender. ¿Por qué precisamente él? Orgullo masculino, ya comprende. Déselo. No huirá, no montará un escándalo. Solo quiere entender. Otra pausa. Luego Leonora rió, brevemente, sin alegría, pero con evidente placer. Interesante. Hasta me da curiosidad verlo en tal situación. Un hombre fuerte obligado a humillarse por su esposa. Bueno, acepto. Está bien. Sábado, 8 de la tarde. Le enviaré la dirección a su teléfono. Claro, claro, Cristina sintió como algo dentro se helaba por esas palabras. Y Cristina. La voz de Leonora se volvió dura, si intentan engañarme, se arrepentirán. Lo prometo. Tengo seguridad en la urbanización, tengo cámaras. Si veo algo sospechoso, el trato se cancela y el lunes estará en el calabozo. ¿Entendido? Entendido, susurró Cristina. No engañaremos. Colgó y se dejó caer en la silla. El primer paso estaba dado. Ahora todo dependía de la noche de mañana. Por la tarde ella y Arturo volvieron a discutir el plan. Compraron en la tienda de electrónica una pequeña grabadora digital, tan diminuta que se escondía fácilmente en el bolsillo de la chaqueta. El vendedor, un joven con gafas, preguntó para qué la necesitaban, y Arturo dijo que para grabar conferencias. Comprobaron la calidad de grabación en el coche, excelente, se oía cada palabra, incluso susurros. Arturo practicó cómo encenderla disimuladamente, cómo comportarse, qué decir. Lo principal es hacerla hablar, decía, caminando por la habitación. A la gente le encanta contar sus éxitos, especialmente cuando se sienten vencedores. Seré un oyente atento. Haré las preguntas correctas. ¿Cómo se le ocurrió esto? Es usted tan inteligente, lo previó todo. Interpretaré admiración y sumisión. ¿Y si sospecha algo? Insistía Cristina. No sospechará. Interpretaré el papel de un hombre simple que cayó en una situación difícil y trata de entender qué pasa. Vulnerable, honesto, un poco perdido. A las mujeres como ella les gustan así, eso alimenta su amor propio. Quieren dominar no solo físicamente, sino psicológicamente. Cristina miraba a su marido con orgullo y dolor a la vez. Iba a hacer esto por ella. Por la familia. Arriesgaba a sí mismo, su dignidad. ¿Y si algo salía mal? Arturo, dijo en voz baja, cogiéndole la mano, si allí pasa. Quiero decir, si ella intenta. No pasará, la abrazó. No dejaré que me toque.
Conseguiré la grabación y me iré. Diré que la policía ya está de camino. Te lo prometo. Volveré a casa. No sobreviviré si te pasa algo. No pasará nada. Venceremos a esa víbora. E irá a la cárcel por atreverse a amenazar a nuestra familia. Se sentaron, abrazados, en la oscura cocina, y Cristina sentía como el miedo retrocedía gradualmente. Sí, el plan era arriesgado. Sí, podía no funcionar. Pero al menos luchaban. Al menos no se rendían sin combatir. El sábado se hizo eterno. Pasaron el día con los niños, intentaban ser normales, alegres. Fueron al zoo que Máximo llevaba tiempo pidiendo visitar. El niño estaba encantado con los leones y los monos, Alicia chillaba de alegría mirando a los elefantes. Cristina y Arturo se cogían de la mano, sonreían, fotografiaban a los niños. Pero por dentro ambos estaban tensos como cuerdas. Sabían que por la tarde todo se decidiría. Después del almuerzo fueron a casa de la abuela de Arturo, su única familiar en la ciudad. Tenía 85 años, pero era una mujer vivaz y enérgica. Amaba muchísimo a sus bisnietos y con alegría aceptó quedarse con ellos por la tarde. ¿Tenéis algo importante?, preguntó, mirando a Arturo con perspicacia. Sí, abuela. Muy importante. Una reunión de negocios. Volveremos tarde. Bueno, y nosotros aquí jugaremos con los niños, veremos dibujos. Máximo y Alicia se quedaron con la abuela con alegría, siempre los mimaba con dulces y les dejaba ver la televisión hasta tarde. A las 7:30 Cristina y Arturo salieron en coche. La dirección que había enviado Leonora resultó estar en un distrito exclusivo a las afueras de la ciudad, una urbanización de chalés Los Lagos tras una alta valla, con seguridad en la entrada. Cristina dijo el apellido Vega, el guardia comprobó la lista, asintió y abrió la verja. Recorrieron las estrechas calles asfaltadas entre grandes casas. Leonora vivía al final de la urbanización, en una casa de 2 plantas. Alrededor, césped cuidado, farolas de jardín, arbustos ornamentales. Ningún vecino cerca. El lugar perfecto para lo que había planeado. Cristina y Arturo permanecieron en el coche junto a la casa. El reloj marcaba las 8:05. Oscurecía rápido, las farolas ya estaban encendidas. ¿Estás listo?, preguntó Cristina. La voz le temblaba. Listo, respondió Arturo. Comprobó la grabadora en el bolsillo de la chaqueta, encendida, grabando. Batería completa, memoria suficiente para 3 horas. Espérame aquí. Si en 1 hora no salgo, llama a la policía. Ten cuidado, lo besó largamente, desesperadamente. Te quiero. ¿Me oyes? Te quiero más que a nada en el mundo. Y yo a ti, la estrechó contra sí. Todo saldrá bien. Confía en mí. Salió del coche y se dirigió hacia la casa. Cristina lo miraba, agarrando el volante. Arturo subió al porche, enderezó los hombros, respiró profundamente y pulsó el timbre. La puerta se abrió casi de inmediato. Leonora estaba en el umbral, y hasta desde lejos Cristina veía qué aspecto tenía. Un largo vestido negro con escote profundo, el cabello suelto en ondas sobre los hombros, un ligero maquillaje que realzaba los ojos. Hermosa, segura de sí misma, una depredadora que sabe que la presa ya está en sus manos. Le dijo algo a Arturo, sonrió, él asintió y entró. La puerta se cerró. Cristina se quedó sola en la oscuridad. Encendió la radio para distraerse de algún modo, pero al minuto la apagó, no podía escuchar. Los minutos se hacían eternos. Miraba la casa, las ventanas iluminadas de la primera planta, e imaginaba lo que pasaba allí. Arturo y Leonora en el salón. Ella sirve vino, sonríe, dice algo. Él responde, trata de hacerla hablar. Graba cada palabra. Con tal que todo saliera bien. Con tal que él volviera. Cristina sacó el teléfono, miró la hora, las 8:08. Ya habían pasado 8 minutos.
52 más hasta llamar a la policía. Marcó el número de emergencias, pero no pulsó la llamada. Simplemente mantuvo el dedo sobre el botón, lista para presionar en cualquier momento. Dentro de la casa, Arturo estaba en un espacioso salón. Techos altos, muebles caros color marfil, cuadros modernos en las paredes, abstracciones en tonos negro-rojos, una chimenea con fuego vivo. Olía a perfume caro y algo dulce, vainilla, quizás. Leonora sirvió 2 copas de vino tinto de una botella cara, le tendió una a él. ¿Brindamos por los nuevos conocidos?, propuso con una sonrisa. La voz era baja, aterciopelada. Arturo cogió la copa, pero no bebió. Simplemente la sostuvo en la mano, sabiendo que la grabadora en el bolsillo estaba funcionando, grabando cada sonido. Señora Vega, comenzó, tratando de hablar con calma, aunque por dentro todo hervía, no voy a fingir que me siento cómodo en esta situación. Pero antes de que pase algo, me gustaría entender. ¿Por qué yo? ¿Por qué me eligió precisamente a mí? Leonora rió, bebió un sorbo de vino y se sentó en el sofá, cruzando las piernas elegantemente. El vestido negro realzaba cada curva de su figura. Una pregunta directa. Me gusta. Siéntese, Arturo, no se quede ahí como una estatua. Póngase cómodo, siéntase como en casa. Él se sentó en un sillón enfrente, manteniendo la distancia. La grabadora en el bolsillo funcionaba. ¿Por qué usted?, repitió Leonora, saboreando el vino y mirándolo con apreciación. Porque es real. En mi mundo hay muchos hombres, pero todos son o patéticos aduladores o carreristas insensibles. Dinero, poder, contactos, eso es lo que les interesa. El sexo con ellos es como una reunión de negocios. Frío, calculado, sin emociones. Pero usted es diferente. Es fuerte, pero no agresivo. Seguro, pero no arrogante. Trabaja de entrenador, gana una miseria, pero tiene una familia feliz. ¿Sabe lo raro que es eso? Lo raro que es encontrar hombres que aman de verdad. Cristina me contó sobre la deuda, dijo Arturo, siguiendo el plan, tratando de hablar simplemente, sin emociones superfluas. 2 millones. Nunca podremos devolver ese dinero. Aunque trabajemos toda la vida. Y usted propuso esa forma. Pero no entiendo, ¿para qué le hace falta esto a usted? Es una mujer hermosa, rica. Puede conseguir a cualquier hombre. ¿Para qué? ¿Esto? Puedo, asintió Leonora, y en sus ojos apareció excitación. Pero no quiero a cualquiera. Quiero al que no puedo conseguir así como así. ¿Entiende, Arturo? Cuando lo tienes todo, el único placer es conseguir lo que pertenece a otra. Lo prohibido. Lo inaccesible. Su esposa lo valora. Lo ama. Y eso lo hace tan atractivo. Robárselo a ella, aunque sea por una noche, es como ganar el premio mayor. Arturo sintió como dentro hervía la furia. Esta mujer hablaba de él como de una cosa, de un trofeo, de un premio en algún concurso pervertido. Pero se contuvo, continuando con su papel. Pero 2 millones. Es una suma enorme. ¿Cómo pudo Cristina permitir tal deuda? Si siempre es tan cuidadosa, prudente. Leonora sonrió con sorna, se levantó y se acercó a la ventana. Se quedó allí, mirando la oscuridad, luego se dio la vuelta. En su rostro jugaba una sonrisa triunfante. Ella no la permitió. Le endosé un robo que no cometió. El corazón de Arturo empezó a latir más rápido. Había confesado. Así sin más, fácilmente, como si estuviera contando un chiste. Él cambió cuidadosamente la copa a la otra mano, asegurándose de que la grabadora no estuviera tapada por nada. Es decir, ¿ella es inocente?, preguntó, fingiendo sorpresa. Absolutamente, Leonora se dio la vuelta y en sus ojos brillaba triunfo. Las cintas las robó mi ex amante, Ignacio Revilla. Nuestro especialista técnico.
Un hombrecillo patético que pensaba que podía chantajearme. Le ayudé a ocultar las huellas del robo porque me amenazó con hacer público material comprometedor sobre mí. Pero luego comprendí que podía matar dos pájaros de un tiro. Le endoso el robo a Cristina, la obligo a aceptar mis condiciones, y cuando todo termine, le endoso el robo a algún cargador inexistente. Todos quedan con sus intereses satisfechos, y yo consigo lo que quiero, a usted. Genial, ¿verdad? ¿Usted habla en serio? Arturo se levantó, sin creer que hablara tan abiertamente. ¿Está confesando falsificación, complicidad en un crimen? ¿Así sin más? Leonora rió, fuerte, sinceramente, con deleite. ¿Y a quién se lo va a contar, Arturo? ¿Quién le creerá? La palabra de un entrenador de boxeo con un sueldo de 1.000 euros mensuales contra la palabra de una respetada empresaria con un volumen de negocio de varios millones. Aunque vaya a la policía, lo negaré todo. Diré que intentó chantajearme, que exigió dinero, que amenazó. Tengo dinero para los mejores abogados de la ciudad. ¿Y usted? ¿Tiene algo? Entonces simplemente se está burlando de nosotros. Arturo dio un paso adelante. ¿Está destrozando vidas por su capricho? ¿Para sentir poder? No destrozo, objetó Leonora, acercándose. Propongo un trato. Justo, equitativo. Una noche, y su esposa es libre. Los niños crecen con su madre. La familia permanece unida. ¿Acaso no es un intercambio justo? ¿Acaso su orgullo es más valioso que la libertad de Cristina? Estaba muy cerca ahora, lo miraba desde abajo. Arturo sentía el olor de su caro perfume, pesado, dulce, insistente. Veía el brillo en sus ojos, depredador y ávido. Una depredadora que está segura de que la presa no irá a ninguna parte. Disfruta con esto, dijo él en voz baja, con repugnancia. Con las manipulaciones. Con el control sobre vidas ajenas. Es como una droga para usted. Por supuesto, ella le puso la mano en el pecho, y Arturo sintió como todo dentro se comprimía de asco. Es lo único que me hace sentirme viva. Saber que puedo conseguir todo lo que quiero. Que nadie puede negarme. Ni siquiera usted, Arturo. Especialmente usted. Un hombre fuerte, leal, honesto, obligado a doblegarse ante una mujer a la que desprecia. Eso es tan excitante. Su mano se deslizó hacia arriba, hacia su hombro. Arturo permanecía inmóvil, sintiendo repugnancia en cada célula. Pero debía continuar. Un poco más de información para la grabación. ¿Y qué pasará con Ignacio? Preguntó, tratando de hablar con calma. ¿Qué será de él después de todo esto? Ignacio, Leonora hablaba negligentemente, disfrutando del momento de poder. Le diré que endosé el asunto a Cristina, que el caso está cerrado, que la policía encontró una culpable. Venderá el equipo en el mercado negro, ganará su patético dinero y se callará con su chantaje. No se atreverá a hacer público el material comprometedor porque entonces él mismo resultará cómplice del robo. Todo pensado hasta el último detalle. Siempre pienso todo. Soy un genio de las manipulaciones, Arturo. Tejo redes en las que todos quedan atrapados, y yo misma permanezco limpia. Piensa que es más inteligente que todos, dijo Arturo. No lo pienso. Lo sé, sonrió ampliamente, triunfante, mostrando 2 hileras de dientes blanquísimos. Mire, está aquí. Su esposa espera en el coche fuera, como una oveja dócil. Ambos bailan a mi son. Vino aquí sabiendo que deberá entregarse a mí y no puede hacer nada al respecto. ¿Acaso no es una prueba de mi superioridad? Arturo sacó lentamente la grabadora del bolsillo. Un pequeño aparato negro en el que parpadeaba la luz roja de grabación. Leonora lo miró, y la sonrisa lenta, muy lentamente, se deslizó de su rostro. Los ojos se abrieron. ¿Qué es eso? Preguntó en voz baja, y en su voz apareció inseguridad por primera vez. Una grabadora, respondió Arturo, levantándola para que viera claramente.
Todo lo que ha dicho en los últimos 15 minutos está grabado. La confesión de falsificación, de complicidad en el robo, de chantaje. Sus palabras sobre cómo endosó el asunto a una persona inocente. Cómo planeaba engañar. Todo. Y la policía ya viene hacia aquí. Envié un mensaje a mi esposa hace 3 minutos, cuando usted se dio la vuelta hacia la ventana. Leonora se quedó inmóvil. Su rostro se volvió blanco como la tiza. La mano que yacía en su hombro tembló y se deslizó hacia abajo. Luego dio bruscamente un paso atrás, tropezó con el borde de la alfombra, pero mantuvo el equilibrio. ¿Usted estaba grabando?, susurró. ¿Todo este tiempo? Sí, Arturo volvió a guardar la grabadora en el bolsillo, pero mantuvo la mano sobre ella. El juego ha terminado, señora Vega. Ha perdido. Es demasiado engreída. Demasiado ebria de su poder. Y esa es su debilidad. Ella estaba de pie, incapaz de moverse. Las manos colgaban a lo largo del cuerpo. La respiración se aceleró. Los ojos se movían por la habitación, como los de un animal acorralado buscando una salida. Y entonces ocurrió lo que Arturo no esperaba. Leonora lentamente, como una mujer cansada, se dejó caer en el sofá. Se sentó, juntó las manos sobre las rodillas y de repente se rió en voz baja, casi sin sonido. No histéricamente, no con maldad, simplemente en voz baja, tristemente, casi con alivio. ¿Sabe qué es lo más gracioso?, dijo, mirando al vacío. La voz era diferente, sin ese acero, sin esa seguridad. Simplemente la voz tranquila de una mujer cansada. Estoy contenta. Arturo no esperaba esas palabras. Se había preparado para gritos, para amenazas, para intentos de arrebatarle la grabadora, para llamar a seguridad. Pero no para esto. No para esta tranquila confesión. No para el alivio en la voz. ¿Contenta?, repitió él con desconfianza, retrocediendo un paso por si acaso. Sí, Leonora levantó los ojos hacia él, y en ellos ya no había ese brillo depredador. Solo cansancio. Infinito, total cansancio que escondía tras la máscara de mujer exitosa. Contenta de que esto termine. ¿Entiende? Cansada de jugar este juego. Cansada de ser lo que me convertí. Una depredadora. Una manipuladora. Una persona sin conciencia y sin alma. Simplemente cansada. Se levantó, se acercó a la chimenea, miró el fuego. Las llamas se reflejaban en sus ojos, danzaban en su rostro. Alguna vez fui diferente, comenzó en voz baja, y Arturo escuchaba sin interrumpir. Una joven hermosa que simplemente quería vivir bien. Ser modelo, ver mundo, enamorarse de verdad. Y todo salió como en un cuento. Me hice modelo. Trabajé en las pasarelas de Milán y París. Posé para portadas de revistas. Me sentía una reina. Y luego lo conocí, Damián Vega. Un rico empresario, guapo, exitoso. Me cortejó 3 meses. Regalaba flores, me llevaba a restaurantes, decía que era la mujer más hermosa del mundo. Me enamoré. Nos casamos. Leonora se dio la vuelta hacia Arturo, y las lágrimas rodaban por su rostro, pero me engañaba con cada mujer que se cruzaba. Secretarias, modelos, camareras, le daba igual. Me humillaba. Decía que yo era solo una muñeca bonita en un escaparate, que sin él no era nada. Que debía estar agradecida de que se hubiera casado conmigo. 3 años aguanté esto. 3 años intenté ser la esposa perfecta, pensaba que si me esforzaba más, él cambiaría. Pero no cambiaba. Solo empeoraba. Volvió al sofá, se sentó, se cubrió el rostro con las manos. El divorcio fue una guerra cruel. Intentó dejarme sin nada. Decía que yo vivía de su dinero, que no era nadie sin él. Pero tenía un buen abogado, y conseguí una indemnización. No mucho, pero suficiente para empezar mi negocio. Me juré entonces que nadie más me controlaría nunca.
Que ahora yo sería la que tuviera el poder. Que yo sería la que usara a otros, y no aquella a la que usan. Arturo escuchaba, y dentro algo se movía, no compasión, sino comprensión. Veía ante él no a un monstruo, sino a una persona rota que intentó protegerse del dolor volviéndose insensible. Creé el centro, continuó Leonora. Construí el negocio. Trabajaba día y noche. Aprendí a ser dura, despiadada. Me hice exitosa. Pero para permanecer en la cima en este mundo, tuve que aprender a mentir, manipular, usar a la gente. Sobornar, falsificar documentos, engañar a competidores. Al principio fue difícil. La conciencia atormentaba. Pero luego se hizo más fácil. La conciencia enmudeció. Y luego se convirtió en parte de mí. Dejé de sentir remordimientos. Dejé de ver personas en la gente, solo peones que se pueden mover en el tablero. Ignacio, Cristina, usted. Todos simplemente figuras en mi juego. Los manipulaba como piezas de ajedrez. Levantó el rostro, miró a Arturo. ¿Pero sabe cuál es el problema? Cuando dejas de ver personas en los demás, dejas de ser persona tú mismo. Me miro al espejo y veo a una mujer hermosa. Ropa cara, piel cuidada, figura perfecta. Pero dentro hay vacío. Vacío absoluto. Ni amor, ni amistad, ni calor. Solo cálculo frío. Solo deseo eterno de controlar, vencer, dominar. Es como una adicción, ¿entiende? La dosis cada vez mayor y el placer cada vez menor. Se necesita más poder, más control, más victorias. Pero no trae felicidad. Solo vacío. Leonora se levantó, se acercó a la ventana, miró la oscuridad exterior. Cuando los vi a usted y a Cristina aquel día, hace un mes, en el centro. Le trajo el almuerzo. Un simple tupper de comida envuelto en una bolsa. Ella le sonrió como si le hubiera regalado el mundo entero. Usted la besó en la frente y se fue. Un momento tan simple, banal. Pero comprendí que nunca en mi vida había experimentado nada parecido. Nadie nunca me había mirado como ella lo miraba a usted. Con amor. Con confianza. Con gratitud por el simple hecho de que existe. No por el dinero, no por el estatus, no por la belleza, simplemente por el hecho de que existe. Las lágrimas rodaban libremente por su rostro ahora, y no intentaba ocultarlas. Y quise robar eso. Quise aunque fuera por un instante sentir lo que significa ser deseada no por dinero o poder, sino así sin más. Ser deseada por un hombre de verdad que ama a su esposa, pero vendrá a otra porque está obligado a salvar a su familia. Ideé este plan monstruoso, me convencí de que era solo otro juego, otra victoria. Pero en realidad solo intentaba llenar el vacío dentro de mí. Intentaba sentirme persona. Intentaba y no pude. Porque tal vacío no se llena con nada. Es como un agujero negro que absorbe todo. Miró a Arturo, y en su mirada había una súplica, no de perdón, sino de comprensión. No pido perdón. No merezco perdón. Les causé dolor, puse a su familia al borde de la destrucción. La habría destruido si ustedes no hubieran sido más inteligentes que yo. Soy un monstruo. Lo sé. Pero ¿sabe qué? Estoy cansada de ser un monstruo. Cansada de fingir que no me importa. Cansada de estar sola en esta gran casa vacía donde no hay nada excepto cosas caras. Que termine todo. Por favor. Que esto termine de una vez. Fuera se oyeron los sonidos de coches acercándose. Sirenas. Policía. Cristina los había llamado, como habían acordado. Leonora lo oyó, pero ni siquiera se movió. Simplemente estaba junto a la ventana mirando las luces de los coches que se acercaban. Ya están aquí, dijo Arturo en voz baja. Lo sé, respondió con calma, casi con alivio. ¿Y sabe qué es lo más extraño? Me siento ligera por primera vez en muchos años. De verdad ligera. Ya no necesito planear 10 movimientos por adelantado.
Ya no necesito engañar, controlar, manipular. Ya no necesito fingir ser fuerte e invulnerable. Por fin puedo simplemente ser. Simplemente ser una persona rota que está cansada. La puerta se abrió bruscamente. Entraron policías en la casa, 4 hombres uniformados. Tras ellos, Cristina, pálida, con ojos llorosos. Se lanzó a Arturo, lo abrazó fuerte. ¿Estás bien? Susurraba, besándole el rostro. Estoy bien, la abrazó. Todo está bien. Todo está grabado. Tenemos todo lo que necesitamos. El investigador jefe, un hombre de unos 40 años, se acercó a Leonora. ¿Leonora Vega? Queda detenida bajo sospecha de intento de falsificación de pruebas. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra en el juicio. Tiene derecho a un abogado. No guardaré silencio, lo interrumpió Leonora con firmeza. Lo contaré todo. Sobre Ignacio Revilla, sobre el robo de las cintas, sobre el chantaje, sobre el material comprometedor, sobre el fraude fiscal. Sobre todo. Yo misma. Voluntariamente. Denme papel y bolígrafo, escribiré una confesión completa ahora mismo. El investigador intercambió miradas con sus colegas. Tal confesión era poco frecuente. Normalmente los acusados negaban todo hasta el final. ¿Está segura? Preguntó. ¿Comprende las consecuencias? Una confesión completa puede suavizar la sentencia, pero no la anulará. Absolutamente segura, Leonora se irguió, se secó las lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo estoy absolutamente segura de que hago lo correcto. Llevaron a Leonora hacia la salida. En la puerta se detuvo, se dio la vuelta hacia Cristina y Arturo. Perdonen, dijo en voz baja. Sé que estas palabras no significan nada después de lo que hice. Pero de verdad pido perdón. Son buenas personas. Cuídense. Y cuiden a sus hijos. No permitan que el mundo los convierta en lo que yo me convertí. Cristina guardaba silencio, apretándose contra Arturo. Se llevaron a Leonora. La puerta se cerró. Los siguientes días pasaron como en un torbellino. Llevaron a Leonora a comisaría, donde dio testimonio completo. Contó todo, sobre el robo de las cintas, sobre el papel de Ignacio Revilla, sobre el chantaje, sobre el material comprometedor, sobre cómo planeaba endosarle el asunto a Cristina. Contó sobre sus fraudes fiscales, sobre los sobornos a inspectores, sobre la falsificación de documentos, sobre todos los esquemas grises que usó para desarrollar el negocio. Contó cómo sobornaba a funcionarios para obtener licencias, cómo engañaba a competidores, cómo ocultaba los ingresos reales. Los investigadores no podían creer su suerte, rara vez los acusados cooperaban tan voluntariosamente con la investigación, entregándose a sí mismos y a todos los implicados. La grabación de la grabadora se convirtió en la prueba clave. Los expertos técnicos la comprobaron en busca de autenticidad, ningún indicio de montaje o falsificación. La voz de Leonora fue identificada al 100%. Todas sus palabras sobre crímenes, sobre manipulaciones, sobre planes, todo esto era ahora prueba oficial. Arrestaron a Ignacio Revilla al día siguiente temprano por la mañana. Los operativos llegaron a su casa a las 6, cuando aún dormía. El registro en su garaje descubrió las cintas escondidas, cuidadosamente embaladas y listas para la venta. Al principio negó todo, gritó sobre provocación, exigió un abogado. Pero cuando le mostraron el testimonio de Leonora y la grabación de la grabadora, se rindió en 10 minutos. Confesó el robo, el chantaje, la posesión del material comprometedor. Contó dónde estaban escondidos todos los materiales, memorias USB, documentos, fotografías, grabaciones de conversaciones. Incautaron el material comprometedor, 3 gruesas carpetas y varias memorias USB. Todo esto se convirtió en pruebas del caso. La esposa de Ignacio sollozaba cuando se lo llevaban. 2 hijos, una niña de 10 años y un niño de 7, miraban desde la ventana sin entender qué pasaba. Cristina vio esto por televisión,
Las noticias locales mostraban un reportaje sobre el arresto. Le dio pena de los niños. No tenían culpa de nada y ahora su padre iría a la cárcel. Llamaban a Cristina a interrogatorio cada día durante una semana. Daba testimonio, contaba cómo Leonora la chantajeaba, cómo exigía a su marido a cambio de la libertad. Contaba sobre las amenazas, sobre el ultimátum de 5 días, sobre la desesperación. Los investigadores escuchaban atentamente, anotaban cada palabra. La investigadora, la misma a la que Cristina había acudido el lunes, se disculpó. Perdone que entonces no le creí, dijo. De verdad no teníamos bases para abrir un caso. Pero hizo bien en grabar la conversación. Eso la salvó. Eso salvó a mi familia, respondió Cristina. 2 semanas después, la investigación reconoció oficialmente que Cristina no tuvo ninguna relación con el robo y fue víctima de un intento de falsificación. La exoneraron completamente, retiraron todas las sospechas. Arturo también dio testimonio, entregó el original de la grabación de la grabadora. Le agradecieron su posición cívica, su valentía. Un periódico local incluso escribió un artículo, entrenador de boxeo desenmascaró a una delincuente. Arturo estaba avergonzado por tal atención. No se consideraba un héroe. Simplemente protegió a su familia, hizo lo que debía hacer cualquier marido y padre. El Centro Aurora cerró una semana después del arresto de Leonora. Los clientes se dispersaron, nadie quería asociarse con el escándalo. Los empleados dimitieron uno tras otro. Silvana, la masajista, llamó a Cristina y le dijo que había encontrado trabajo en otro centro. Los entrenadores se dispersaron entre los competidores. El edificio quedó vacío. La reputación fue destruida en cuestión de días. El negocio de Leonora que había construido durante 5 años se derrumbó en una semana. El juicio se celebró 2 meses después. El proceso fue abierto, había mucha gente en la sala. Cristina y Arturo estaban sentados en primera fila, cogidos de la mano. Trajeron a Leonora a la sala con ropa normal, vaqueros grises, jersey sencillo, sin maquillaje. Parecía mayor, cansada, pero tranquila. La jueza, una mujer severa de unos 50 años, leyó la acusación. Complicidad en robo de propiedad a gran escala, intento de falsificación de pruebas, evasión de impuestos, soborno a funcionarios. La lista era larga. Por todo eso amenazaban hasta 10 años de privación de libertad. Pero el abogado de Leonora, un jurista experimentado, hizo hincapié en la confesión completa, en la cooperación activa con la investigación, en el arrepentimiento. Leonora dio testimonio que ayudó a descubrir toda una red de corrupción en los servicios fiscales y de licencias. Su información llevó a la apertura de varios casos más contra funcionarios. Esa fue una circunstancia atenuante importante. El fiscal exigía 8 años de prisión real. El abogado pedía condicional con libertad vigilada. La jueza se retiró a deliberar. Cuando volvió, en la sala reinaba el silencio. Leonora se levantó, se irguió. El tribunal, teniendo en cuenta la confesión completa de culpabilidad, la cooperación activa con la investigación, la ausencia de condenas previas, así como el estado psicológico de la acusada, condena a Leonora Vega a 3 años de privación de libertad condicional con libertad vigilada de 3 años. Durante el periodo de libertad vigilada, la acusada está obligada a presentarse en los órganos de asuntos internos 2 veces al mes, no cambiar de lugar de residencia sin notificación, no salir de los límites de la ciudad. Asimismo, el tribunal prohíbe a la acusada ejercer actividad empresarial durante 5 años y la obliga a pagar una multa de 50.000 euros y compensación a los perjudicados. Leonora asintió. Ninguna emoción en el rostro. Solo tranquila aceptación de la sentencia. Ignacio Revilla recibió 4 años reales en colonia de régimen ordinario. No reconoció la culpa inmediatamente, no cooperó activamente, intentó ocultar parte del material comprometedor. Por eso la jueza fue más severa con él. Su esposa sollozaba en la sala del tribunal. Cristina apartó la mirada, le era difícil ver eso. Después del juicio, en el pasillo,
Leonora se acercó a Cristina y Arturo. Un guardia caminaba al lado, pero ella pidió un minuto. Gracias, dijo en voz baja. ¿Por qué? Se sorprendió Cristina. Por detenerme. Por no dejarme convertirme definitivamente en un monstruo. Habría continuado, ¿entiende? Habría seguido destruyendo vidas, manipulando a la gente. Y ahora tengo una oportunidad de detenerme. Empezar de nuevo. Convertirme en persona. Extendió la mano. Cristina miró a Arturo, él asintió. Estrechó la mano de Leonora. Suerte, dijo Leonora. Cuídense. Se fue acompañada del guardia. Ese fue su último encuentro. Después del juicio, la vida empezó a normalizarse, pero no inmediatamente. Los primeros meses fueron difíciles. Cristina dimitió de Aurora incluso antes del cierre del centro, no podía estar allí más. Cada rincón le recordaba la pesadilla que había vivido. Empezó a buscar un nuevo trabajo, pero en todas partes, cuando mencionaba el lugar anterior, veía desconfianza en los ojos de los empleadores. La historia era demasiado ruidosa, demasiado escandalosa. Nadie quería relacionarse con una persona que estuvo en el centro de tal caso, aunque fuera como víctima. Le llamaremos, decían en todas partes, y no llamaban. Arturo seguía trabajando como entrenador en la escuela deportiva, pero su sueldo apenas llegaba para una familia de 4 personas. El dinero se evaporaba a velocidad alarmante. Por las noches Cristina yacía sin dormir, calculando cuánto quedaba hasta el siguiente sueldo de Arturo, si alcanzaría el dinero para todo lo necesario. Máximo necesitaba botas nuevas, las viejas le quedaban pequeñas. Alicia, una chaqueta de invierno. El frigorífico cada vez más a menudo estaba medio vacío. Economizaban en todo, dejaron de comprar fruta, comían carne una vez por semana, cancelaron todo entretenimiento. Una tarde de octubre, cuando los niños ya dormían, estaban con Arturo sentados en la cocina tomando té. Callados. Ambos pensaban en lo mismo. En que así no se podía seguir viviendo. En que necesitaban cambiar algo. Quizás intentemos abrir algo nuestro. Dijo de repente Arturo, rompiendo el silencio. Cristina levantó la cabeza. ¿Nuestro? ¿Qué nuestro? No tenemos dinero ni para comida normal. Un pequeño gimnasio, hablaba pensativo, como reflexionando en voz alta. Nada grandioso. Simplemente una sala con máquinas, sacos de boxeo, donde yo daré entrenamientos. Para gente normal, no para la élite. Accesible, simple, honesto. Tú serás administradora, llevarás las cuentas, recibirás a los clientes. Ambos sabemos hacerlo. Yo tengo experiencia de trabajo como entrenador, tu experiencia de trabajo en un centro de fitness. Sabemos cómo funciona, pero para eso se necesita dinero, objetó Cristina cansada. Alquiler de local, equipo, reformas. ¿De dónde lo sacaremos? Ya tenemos deudas. Pediremos más prestado. Pediremos a los padres, sacaremos un crédito. Llamaré a viejos amigos del deporte, quizás alguien ayude con dinero o con algo. Sí, es un riesgo. Pero ¿qué tenemos que perder? Ya estamos en el fondo. Solo podemos subir. Cristina reflexionó. La idea era una locura. Abrir un negocio en su situación era pura demencia. Pero también atractiva al mismo tiempo. Trabajar para uno mismo, crear algo propio, no depender de caprichos y decisiones ajenos. Después de todo lo que había pasado, sonaba como un sueño. Miró a sus ojos grises y vio allí seguridad y determinación. Esa misma seguridad que la hizo enamorarse de él. Y comprendió, tenía razón. Necesitaban arriesgarse. Necesitaban intentarlo. Está bien, dijo, apretando sus manos. Intentémoslo. Juntos. Los siguientes meses fueron duros, llenos de trabajo y esperanza. Los padres de Arturo, al enterarse de los planes, les dieron 20.000 euros, todos sus ahorros. Creemos en vosotros, dijo el padre de Arturo, un viejo minero con la espalda enferma.
La madre de Cristina entregó sus 5.000 euros que había estado ahorrando para un televisor nuevo. Los amigos de Arturo del boxeo también ayudaron, quien con dinero, quien con la promesa de traer clientes. Encontraron un pequeño local en la planta baja de un edificio residencial en su barrio, una antigua tienda de alimentación que llevaba un año vacía tras la quiebra del dueño. 50 metros cuadrados. Ventanas a la calle. Poco, pero para empezar suficiente. El dueño, un hombre mayor, al conocer su historia por las noticias, aceptó alquilar barato. Creo en la gente honesta, dijo. Las reformas las hicieron ellos mismos, por las tardes y fines de semana. Arturo pintaba las paredes de color gris claro. Cristina fregaba los suelos, limpiaba las ventanas hasta que brillaban. La madre de Cristina venía cada día después del trabajo, ayudaba, pintaba, retiraba escombros, preparaba almuerzos para todos. Los niños también participaban, Máximo barría, Alicia guardaba las herramientas en la caja. Era duro, las manos dolían, la espalda gemía, pero trabajaban con entusiasmo. Los amigos de Arturo del boxeo, al enterarse del proyecto, empezaron a venir y ayudar. Saúl, su antiguo compañero de sparring, ahora electricista, hizo toda la instalación eléctrica gratis. Denis, otro amigo, ayudó con la fontanería. Omar trajo pintura que le había sobrado de la reforma de su piso. La gente se acercaba a ayudar porque conocían a Arturo como una persona honesta y su historia había conmovido a muchos. El equipo lo compraban por anuncios en internet. Máquinas, barras, mancuernas, saco de boxeo, bancos. Todo viejo, desgastado, pero funcional. Arturo lo revisaba todo personalmente, lo reparaba, lo ponía a punto. Pintaba el óxido, cambiaba tapizados rasgados, apretaba tornillos. Trabajaba hasta tarde, llegaba a casa cansado pero contento. Cristina se ocupaba de los documentos, registraba el autónomo, obtenía permisos, formalizaba contratos, estudiaba las normas de seguridad contra incendios, las normas sanitarias. El papeleo era un océano, pero ella se las arreglaba. Se sentaba por las noches frente al ordenador, rellenaba formularios interminables, corría por las instituciones. La burocracia era asfixiante, pero no se rendía. El dinero se evaporaba a velocidad alarmante. Alquiler, equipo, consumibles, registro, todo requería inversiones. Sacaron otro crédito, ya el tercero. Las deudas crecían, pero ya era tarde para retroceder. El gimnasio abrió a finales de primavera. El nombre lo ideó Cristina, sentada en la cocina a las 3 de la madrugada ante una taza de café. Impulso. Simple, claro, con significado. Un nuevo impulso para su vida. Un nuevo comienzo después de la pesadilla que habían vivido. Hicieron folletos simples en una impresora a color, los repartieron por el barrio. Gimnasio Impulso. Precios accesibles. Enfoque honesto. Boxeo, fitness, entrenamientos personales. Arturo publicó anuncios en redes sociales, se lo contó a todos los conocidos, a antiguos alumnos. Los primeros meses había pocos clientes. Venían principalmente conocidos de Arturo, sus antiguos alumnos, amigos de amigos. Unas 5 o 7 personas al día. El gimnasio funcionaba con pérdidas. Apenas cubrían el alquiler y los servicios. Los créditos pesaban como una losa. Pero no se rendían. Arturo era un buen entrenador, paciente, atento, conocedor de su oficio. No solo mostraba ejercicios, explicaba cómo funcionaban los músculos, cómo respirar correctamente, cómo evitar lesiones. Trataba a cada cliente individualmente, elaboraba programas personalizados, animaba cuando era difícil. La gente lo valoraba. Cristina llevaba las cuentas, se comunicaba con los clientes, vigilaba la limpieza, pedía material consumible. Recibía a cada uno con una sonrisa, recordaba los nombres, se interesaba por los progresos. Creaba una atmósfera de amabilidad y cuidado. Gradualmente comprendió que había encontrado su vocación.
Le gustaba ver cómo la gente cambiaba, se volvía más sana, más fuerte, más segura de sí misma. Le gustaba ser parte de sus pequeñas victorias. Los clientes empezaron a traer amigos, recomendaban el gimnasio a conocidos. Aparecieron visitantes habituales, el oficinista Víctor, que perdió 20 kilos en medio año. La profesora Natalia, que después de los entrenamientos se sentía 10 años más joven. El estudiante Elías, que se preparaba para el ejército. Cada uno con su historia, cada uno con sus objetivos. A finales de verano el gimnasio empezó a dar beneficios. Pequeños, pero estables. Unos 5.000 euros al mes después de todos los gastos. Eso bastaba para ir pagando los créditos gradualmente, comprar equipo nuevo poco a poco. Arturo formó un grupo de adolescentes para clases de boxeo. 10 chicos del barrio, edades de 12 a 16 años. Algunos de familias desfavorecidas, algunos simplemente querían aprender a defenderse. Arturo los entrenaba gratis, porque recordaba cómo él mismo a su edad encontró el boxeo y eso lo salvó de malas compañías. Los chicos lo adoraban, lo llamaban entrenador con reverencia, se esforzaban al máximo. Participaban en torneos amateur, a veces ganaban. Arturo estaba orgulloso de ellos como un padre está orgulloso de sus hijos. Una tarde de otoño, cuando el gimnasio ya había cerrado y el último cliente se había ido, Cristina y Arturo estaban sentados en el pequeño almacén que habían convertido en una especie de oficina. Una mesa vieja, 2 sillas, un ordenador, un armario con documentos. Contaban los ingresos de la semana. No está mal, dijo Arturo, dejando a un lado la calculadora. Este mes saldremos con buenos beneficios. Podremos devolver parte del dinero a los padres. Sí, asintió Cristina, reclinándose en el respaldo de la silla. ¿Sabes? Ni siquiera creo que lo hayamos logrado. Él la abrazó. Lo logramos. Y esto es solo el comienzo. Conseguiremos mucho más. Quizás en un par de años abramos un segundo gimnasio. O ampliemos este. Ella se acurrucó contra él, sintiendo el calor y la fuerza de su cuerpo. Su marido. Su apoyo. La persona que pasó con ella por la prueba y no se quebró. Arturo, dijo en voz baja, gracias. Por todo. Y a ti gracias, la besó en la coronilla. 1000 veces. Somos un equipo, Cristina. Y un equipo se mantiene unido en cualquier circunstancia. Un equipo, repitió ella y sonrió. Me gusta esa palabra. Se sentaron en silencio, abrazados, escuchando el silencio. Fuera pasaban coches, alguien pasaba riendo. La vida urbana normal. Pero para ellos ese momento era especial. Habían sobrevivido. Pasaron por la pesadilla y no se quebraron. Construyeron algo nuevo de los restos de lo viejo. Eran felices. De verdad felices, porque esa felicidad la habían ganado ellos mismos, con su trabajo, con su fe el uno en el otro. Leonora Vega se fue de la ciudad justo después del juicio. En esa ciudad donde todos conocían su historia, donde en cada esquina veía miradas condenatorias o compasión fingida, vivir era imposible. Vendió su gran casa a mitad de precio, había pocos compradores, la reputación escandalosa se pegaba a la propiedad. Vendió los restos del patrimonio, muebles, cuadros, joyas. Todo lo que recordaba la vida anterior. Con el dinero obtenido pagó la multa, la compensación a Cristina y Arturo, devolvió parte de las deudas. Quedó poco. Bastó para la mudanza y el primer tiempo. Se fue a un pueblecito, Altozano, a 300 kilómetros de la capital. Un pueblecito donde nadie la conocía, donde no había titulares ruidosos sobre su caída, donde se podía empezar todo de nuevo. Población 20.000 habitantes, calles tranquilas, una plaza principal, un río, un parque. Una simple ciudad de provincia donde la vida fluye lenta y pausadamente. Leonora alquiló un piso de una habitación en las afueras. Pequeño, modesto, con papel pintado desgastado y muebles viejos. La casera, una mujer mayor, preguntó de dónde venía. De una gran ciudad, cansada del ajetreo, quiero tranquilidad,
mintió Leonora. La mujer asintió sin hacer más preguntas. Total contraste con su casa anterior, enorme, lujosa, vacía. Pero curiosamente, Leonora no se sentía infeliz. Al contrario, algo dentro se relajó, se soltó. Ya no necesitaba mantener la fachada de empresaria exitosa. Ya no necesitaba interpretar el papel de depredadora. Podía simplemente ser. Simplemente vivir. Consiguió trabajo como instructora en un pequeño centro de fitness local Salud. Un establecimiento modesto, nada que ver con Aurora. Máquinas viejas, esterillas desgastadas, vestuario simple. El sueldo era ridículo comparado con lo que tenía antes. Pero era dinero honesto. Ganado con su trabajo, sus conocimientos, sus manos. Por primera vez en su vida Leonora trabajaba simplemente como todos. Llegaba a las 9 de la mañana, se iba a las 6 de la tarde, cobraba 2 veces al mes. Los compañeros la trataban bien. No contaba su pasado, se presentó simplemente como Nora, decidió usar un nombre abreviado para no asociarse con la antigua Leonora. 3 chicas instructoras la acogieron en su compañía. La invitaban a almuerzos conjuntos en la cafetería de enfrente, compartían noticias de sus vidas, quién salía con quién tenía problemas con el piso, quién planeaba una boda. Leonora escuchaba sus conversaciones sobre chicos, sobre problemas con el alquiler, sobre sueños de irse de vacaciones al mar, y era tan inusual, tan simple, tan humano. Sonreía, asentía, a veces intervenía. Gradualmente aprendía a ser normal, aprendía a tener amigos, aprendía a abrirse a la gente. Los clientes en el pueblecito eran gente simple, vendedores de tiendas locales, profesores de la escuela, obreros de la fábrica, enfermeras del hospital. Venían después del trabajo, se ejercitaban, compartían sus pequeñas alegrías y problemas. Leonora daba clases grupales de aeróbic y yoga, elaboraba programas individuales, ayudaba con consejos. Por las tardes Leonora volvía a su pequeño piso, preparaba una cena sencilla, trigo sarraceno con pollo, pasta, ensalada de verduras. Veía televisión o leía libros que antes no tenía tiempo de leer. A veces salía a pasear por el paseo del río que fluía por la ciudad. Miraba el agua, la puesta de sol, la gente alrededor. Familias con niños, parejas enamoradas, ancianos en bancos dando de comer a las palomas. La vida normal que nunca había conocido realmente, porque siempre había estado ocupada en la persecución del éxito, el poder, el dinero. Pasó un año. Luego un segundo. Leonora se acostumbró a su nueva vida. Hizo conocidos, amigas del centro. En el segundo año de vida en Altozano, Leonora empezó a salir con un hombre. Se llamaba Olegario, tenía 45 años, trabajaba como médico de cabecera en la clínica local. Divorciado, con una hija adolescente de 15 años que vivía con su madre en otra ciudad, pero venía en vacaciones. Olegario era un hombre tranquilo, fiable. Se conocieron por casualidad, Leonora fue a verlo con un resfriado. Conversaron. Él la invitó al cine. Ella aceptó. Olegario no sabía de su pasado, nunca le contó los detalles. Simplemente dijo que antes vivía en una gran ciudad, trabajaba en negocios, pero todo se derrumbó y decidió empezar de nuevo en un lugar tranquilo. Olegario no preguntó. La aceptaba tal como era ahora, una simple instructora en un centro de fitness, una mujer que intenta encontrar paz después de una vida turbulenta. Salían sin prisa, sin pasión, pero con calidez y respeto. Iban al cine a sesiones nocturnas, paseaban junto al río, a veces preparaban la cena juntos, ya en su casa, ya en la de él. Todo era simple, tranquilo, sin drama ni emociones turbulentas. Y a Leonora le gustaba. Era tan diferente de sus relaciones anteriores, calculadoras, frías, llenas de manipulaciones. Con Olegario podía simplemente ser ella misma, no interpretar un papel, no controlar cada palabra. Una tarde de finales de otoño, al principio del tercer año de su vida en Altozano, Leonora estaba sentada en el banco conocido junto al río, envuelta en un cálido cardigan. Anochecía,
Sobre el agua se extendía la niebla, el cielo se volvía rosa grisáceo. Hermoso. Tranquilo. Apacible. A su lado se sentó una mujer con un perrito pequeño, un Toy Terrier con jersey tejido. Hermoso, ¿verdad? Dijo la mujer, mirando la puesta de sol. Sí, asintió Leonora. Muy hermoso. Usted se sienta aquí a menudo. La veo por las tardes, continuó la mujer amablemente. ¿Le gusta la naturaleza? Sí. Me tranquiliza. A mí también me gusta venir aquí. Vivo en esta ciudad toda mi vida, 65 años. Aquí es tranquilo, apacible. La gente es buena. No como en la capital, allí todos corren, tienen prisa, nadie ve a nadie. Leonora asintió. Recordaba esa vida, la carrera interminable, el estrés, la lucha. El poder, el dinero, el control. Y el vacío dentro. ¿Es usted de aquí? Preguntó la mujer. No, soy de una gran ciudad. Me mudé aquí hace 2 años. ¿Y qué, le gusta con nosotros? Leonora reflexionó. ¿Le gustaba? Un pueblecito tranquilo, trabajo modesto, vida simple. Tan lejos del brillo y el lujo que hubo antes. Tan lejos del poder y el éxito a los que tanto aspiró. Pero, sí, dijo honestamente, y en su voz sonó sinceridad. Me gusta. Por primera vez en mucho tiempo me gusta la vida. Me siento. Persona. Una persona de verdad, no una máquina de ganar dinero. La mujer sonrió, acarició al perrito. Eso es lo principal. ¿Sabe? Mucha gente pasa toda la vida persiguiendo algo, dinero, carrera, fama. Y luego miran atrás y comprenden que se perdieron la vida misma. La felicidad no está en el dinero ni en el éxito. La felicidad está en la paz del alma. En simplemente ser. Así, como estamos ahora sentadas mirando la puesta de sol. Leonora asintió. Paz del alma. ¿Alguna vez consideró eso una debilidad? Pensaba que la felicidad estaba en las victorias, en los triunfos, en estar por encima de otros, en controlarlo todo. Pero se equivocaba. Profundamente equivocada. La felicidad estaba aquí, en este simple banco, en esta tarde tranquila, en la sensación de que ya no debía demostrarle nada a nadie. Que podía simplemente vivir, respirar, mirar la puesta de sol. Recordó a Cristina y Arturo. Interesante, ¿cómo estarían ahora? ¿Qué habrá sido de ellos? ¿Abrieron su gimnasio, como soñaban? ¿Son felices? ¿Crecen sus hijos sanos? Leonora esperaba que sí. Esperaba con toda su alma que hubieran podido construir una vida feliz, a pesar de que ella casi la destruyó. Esperaba que la hubieran perdonado, aunque no merecía perdón. El teléfono en el bolsillo vibró. Mensaje de Olegario. Preparé cocido con la receta de mi abuela. Pasa a cenar, si quieres. Estará rico. Leonora sonrió. Una invitación simple. Un gesto simple de cuidado. Pero era sincero, cálido, sin cálculo. Se levantó del banco, se despidió de la mujer y caminó por la ciudad hacia la casa de Olegario. Las calles estaban tranquilas, las farolas se encendían una tras otra en el crepúsculo que se espesaba. Leonora caminaba y pensaba en lo extraño que había resultado todo. Había perdido todo, dinero, estatus, reputación, negocio. Perdió lo que era su vida, lo que consideraba el sentido de la existencia. Pero a cambio obtuvo lo que nunca tuvo, honestidad consigo misma. La posibilidad de vivir sin máscaras y juegos. La posibilidad de ser simplemente persona, no depredadora, no manipuladora, no empresaria sin alma. Simplemente Nora, que trabaja de instructora, sale con una buena persona, tiene amigas colegas, toma té con vecinas y se alegra de cosas simples, la puesta de sol, la lluvia, una cena sabrosa, una palabra amable. Esto era el precio. El precio por años de mentiras, manipulación, dolor causado a otros, vida sin conciencia. Pagó con su vida anterior, su estatus, su poder. Pero esto también era un premio.
Premio por la valentía de reconocer sus errores, la disposición a cambiar, la fuerza de empezar de nuevo. Llegó a la puerta de la casa de Olegario, llamó. Él abrió en un segundo, sonrió, la dejó pasar. En el piso hacía calor, olía bien a comida, ardía luz en la cocina, en la mesa había platos. Acogedor, hogareño, cálido. Pasa, siéntate, dijo Olegario, ayudándola a quitarse la ropa. Ahora estará todo listo. ¿Cómo fue el día? Bien, respondió Leonora, sentándose a la mesa. ¿Y el tuyo? También bien. Un día laboral normal. Pacientes, documentos. Pero por la tarde estoy libre, y eso es lo principal. Cenaron, hablaron del día transcurrido, vieron una película por televisión, alguna comedia ligera. Una tarde normal. Nada especial. Pero para Leonora era todo. Era lo que había buscado toda su vida sin saber qué buscaba exactamente. Calor humano simple. Cercanía. Paz. Cuando se disponía a irse tarde por la noche, Olegario la abrazó para despedirse y dijo, ¿sabes, Nora? Estoy contento de que vinieras a nuestra ciudad. Contento de que nos conociéramos. Yo también, respondió ella, y las lágrimas afloraron a sus ojos. De gratitud. Por este momento simple. Porque el destino le dio una segunda oportunidad. Porque no la desaprovechó. Y pudo cambiar. Nora, ¿estás llorando? ¿Qué pasó? Se preocupó Olegario. Nada, sonrió a través de las lágrimas. Simplemente soy feliz. Muy feliz. Por primera vez en muchos años de verdad feliz. Él la abrazó más fuerte, la besó. Entonces yo también soy feliz. Leonora se quedó a pasar la noche en casa de Olegario. Y en algún lugar en otra ciudad, a 300 kilómetros, Cristina y Arturo cerraban su pequeño gimnasio después del día de trabajo. Cansados, pero satisfechos. Su gimnasio prosperaba, había más clientes cada mes. Incluso pensaban en contratar un ayudante, quizás alquilar un local adicional al lado. Los niños crecían sanos y felices. Máximo ya iba a entrenamientos con su padre, soñaba con ser boxeador. Alicia bailaba en un estudio del centro cultural. La vida se normalizaba, se hacía mejor cada día. Y aunque nunca más vieron a Leonora ni se comunicaron con ella, a veces Cristina pensaba en ella. Se interesaba por qué habrá sido de ella, dónde estará, cómo vivirá. ¿Se enfadaba con ella? Ya no. El tiempo cura las heridas. ¿Tenía lástima? Un poco. Tenía lástima de una mujer que lo tuvo todo y lo perdió todo porque no conocía el valor de la felicidad humana simple. Que aprendió a ser persona demasiado tarde, pagando por esa lección un precio demasiado alto. Pero ya no era su historia. Su historia estaba aquí, en este pequeño gimnasio, al lado del marido amado, con los niños, en la vida simple y honesta que construyeron con sus manos después de aquella pesadilla. Y esa historia tenía un final feliz. Porque la verdadera victoria no está en el dinero ni en el poder. La verdadera victoria está en pasar por la prueba y seguir siendo persona. Seguir siendo familia. Seguir siendo uno mismo. Conservar el amor, la honestidad, la lealtad mutua. Y lo conservaron. Permanecieron. Vencieron, no a Leonora, sino a las circunstancias, al miedo, a la desesperación. Vencieron juntos, como equipo. Y esa fue la victoria más importante de sus vidas.